seca y las expectativas. Comenzamos por este lado. Buenas tardes, mi nombre es David Aguilera, soy residente de Ecuador y tengo experiencia con acupuntura no compulsión. Federico Bonelli de República Dominicana, tengo poca experiencia con la punción seca. Jessica Campos Olvera, residente de México y pues no tengo experiencia, vengo a aprender un poco. Buenas tardes, mi nombre es Noelia Reyes Vega, médico rehabilitador de acá de Lima. Poca experiencia en realidad en punción seca. Buenas tardes, mi nombre es Max Antonio, médico rehabilitador de Lima y sí tengo algo de experiencia en lo que es punción seca, ¿no? Quisiera aprender un poco más. Buenas tardes, Marina Cucci Acuña del Hospital Regional de Ayacucho. Sí tengo una experiencia, diría mediana, con aguja seca. Lo que me llamó la atención es la profundidad con la que se está promocionando. Buenas tardes, soy la doctora Erika Galvez del Hospital José Agurto Tello de Chosica y tengo algo de experiencia con la punción seca. Muy buenas tardes, soy el licenciado Javier Jiménez, terapeuta ocupacional de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Tengo experiencia en punción seca. Clementina Caldera, soy de Nicaragua y casi no tengo experiencia. Ana Cristian Meléndez de Nicaragua y no tengo experiencia. Brittania Olivares, somos fisiatras las tres. Yo recibí un curso hace muchos años, pero realmente he practicado muy poco. Buenas tardes con todos, soy Carol Valladolid, residente de tercer año del Hospital Rebagliati de acá de Lima, Perú. Y bueno, mi experiencia es en estos años de la residencia que sí la practicamos en el hospital, ¿no? Hola, soy Diana Molina, médico rehabilitador de aquí de Perú, de Lima. Y bueno, la experiencia que he tenido en los cursos también que he llevado, no es que sea tan frecuente, pero las veces que he podido aplicar, pues sí quisiera perfeccionar mejor. Buenas tardes, soy Liliana Castro, médico rehabilitador de Lima. Mi experiencia es poca también. Buenas tardes a todos, soy Marian Jiménez, médico fisiatra de Honduras. Tengo algo de experiencia en punción seca y el objetivo es aprender un poco más. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Nayansi Madeleine Rivera, soy médico especialista en rehabilitación, egresada del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y sí tengo experiencia en punción seca, pero sí me gustaría perfeccionar la técnica y hacerlo con el mínimo de riesgo para el paciente. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Azalea Trevejo Canafo. Soy de Perú, de la ciudad de Iquitos. Ya trabajo ahí. En cuanto a la punción seca, en realidad no mucho, ¿no? Sí, por eso estoy interesada también. Ok, doctora, muy bien. Doctor. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Gutiérrez, soy residente aquí de Lima y sí tengo experiencia en punción seca. Bien, entonces, ya saben mi nombre y soy médico rehabilitador hace 24 años y desde que fui residente tuve experiencia con aguja húmeda, es decir, la aguja hipodérmica con lidocaína al 1%, y luego estuve usando solo aguja de acupuntura de forma superficial, que es una punción seca superficial, y ya creía que lo sabía todo, hasta que hace unos 8 años hice un curso de punción seca profunda y me di cuenta que no sabía. Entonces, de ahí he hecho el nivel 1 y 2, 3 veces cada vez. Y también, bueno, ya unos 10 o 15 años que hago la punción seca profunda, pero además que lo uso en ciertos casos, la verdad, últimamente, y siempre comienzo haciendo al paciente ejercicio de activación neuromuscular, bueno, que hemos tratado en el taller de la mañana, pero hay pacientes que sí, o porque ya me conocen que pongo agujas, vienen exclusivamente para las agujas, o
es alguna cosa puntual o determino que la mejoría puede acelerarse haciendo este procedimiento. Y bien, vamos a comenzar entonces con este taller. Entonces está basado en que queremos resolver el problema del dolor del paciente con uno de los procedimientos que yo diría, de todos los que tenemos a la mano, podría ser uno de los más efectivos y también con menos efectos colaterales, que de hecho eso es lo que dicen las evidencias. Lo menos, o sea, lo único que hay que es un procedimiento seguro que tiene múltiples estudios, revisiones de revisiones. Una última revisión de unos 24.000 pacientes, ¿no?, aplicado en diferentes partes del cuerpo, que reduce el dolor de manera inmediata hasta el mediano, hasta el corto plazo, por lo menos hasta los 3 meses, ¿no?, el dolor. ¿Y para qué solemos aplicar? Porque en la punción seca, y vamos a... No corre. Perdón. Ya, gracias. Y entonces que tiene esto una historia y aplicada ya hace muchos años, pero me voy a detener no tanto, con la doctora Travel y el doctor Karel Edwin. Karel Edwin es un médico rehabilitador checoslovaco que fue como médico rehabilitador el primero que empezó a aplicar una aguja, y que hizo un estudio donde aplicaba aguja húmeda, o sea, comparó aguja húmeda con aguja seca, y él en ese artículo dice que existe un efecto terapéutico de la aguja. Entonces es donde ya en ese entonces se empieza a hablar de que el efecto no era el medicamento, porque hasta ese entonces y hasta hoy en día muchas veces se cree que lo que hace efecto en muchos, por lo menos en el dolor muscular, no es el líquido. Por eso es que la doctora Travel, que tiene este libro muy conocido, El dolor miofacial, en su libro inicial infiltra, hace punción seca húmeda, que es infiltrada con lidocaína al 1%, en los músculos. Sin embargo, ella en un congreso reconoció que si la aguja no lleva el anestésico, si hace punción seca, también había efecto. Pero era tan fuerte la presión en ese entonces de decir una cosa increíble, ¿cómo que no vas a poner nada, ni un medicamento? ¿No? O sea, prefirió ya un poco en ese momento hablar y todo su libro está basado en eso. Y a lo largo de ahí, diferentes otros médicos rehabilitadores y neurólogos, acá el doctor Chang'an también, que vale la pena recordar que él tiene una técnica donde pone la aguja, incluso utiliza un dispositivo como un plunger, como si fuera un disparador de agujas, ¿no? Y casi todas las agujas las pone en paravertebral y como si fuera un disparo, ¿no? Y está a unos minutos, saca las agujas y tiene efecto clínico, ¿no? Sin embargo, la aguja, digamos, la punción seca profunda, ya en los estudios ha demostrado que depende mucho del operador y que está básicamente indicada en lo que llamamos el síndrome miofacial, de lo cual tenemos que hablar algunos minutos. Esta flecha indica que a partir de este año, los que han ya escrito libros sobre punción seca, porque todos estos eran médicos, estos comienzan a ser fisioterapeutas. También es una cosa que me llamó la atención ver, y algún libro más después ya, que igual de esa manera. Y pareciera ser que en el mundo, quienes más hablan ahora de punción seca son los fisioterapeutas. Entonces, el síndrome del dolor miofacial es una característica porque y está escrito por la IAS y todo, que es uno de los dolores musculoesqueléticos crónicos más frecuentes. Dolores crónicos, es decir, más de 3 meses, perdón. Y entonces, es un dolor, un síndrome que genera síntomas. Por ejemplo, el paciente viene con dolor en la rodilla, no, propiamente, y nosotros pensamos en una estructura como puede ser una tendinitis infrapatelar. Sin embargo, se soluciona cuando le ponemos una aguja al recto anterior, al cuádriceps. O el paciente viene con un dolor, una omalgia, un dolor en el hombro, en la escápula, que le limita un poco el movimiento. Nosotros
encontramos, palpamos un músculo infraespinoso, entre otros, ponemos una aguja y se resuelve el movimiento en el acto. Entonces sí, realmente es algo que nos hace ganar estrellitas frente al paciente, porque le resolvemos el problema en una sesión, o en 2, o en 3. Entonces, por eso considero que quien no quiere ganarse ese tipo de cosas, con un efecto, porque la aguja cuesta mucho, ¿no? Hay que formarse un poco, pero tampoco nada complicado, y podemos tener gran resolución. Generalmente este síndrome se presenta de grupos de músculos. Entonces, cuando hablamos de un dolor en la cadera, cuando hablamos de una limitación en la cadera, en el hombro, son varios músculos los que necesitamos generalmente punzar. Pero cuando es agudo, generalmente es monomuscular. Entonces sí, cuando es un dolor que ha empezado un día, 2 días, una semana, 2 semanas, probablemente con una sesión mejoramos. Entonces la presentación aguda es más fácil de resolver que la presentación crónica. Esta es una micrografía electrónica que es la única que existe, digamos, la única que no se ha vuelto a hacer, donde se ve que hay, este es el músculo, una fibra muscular, y acá se ve este famoso punto gatillo y que se ve engrosado. Esto es una cosa real y acá una forma esquemática. Tipos de punto, o sea, también existe porque usualmente cuando palpamos, y esa va a ser una de nuestras primeras prácticas, al palpar un músculo, y vamos a empezar por decir en el trapecio, usualmente podemos encontrar alguna zona más indurada. Pero como las fibras tienen un sentido, y en este caso el trapecio, si imaginemos que es el trapecio superior a algo oblicuas, entonces nosotros vamos a seguir engrosamiento, ¿no? Es la llamada banda tensa, y una zona más indurada, que cuando presionamos esa zona genera el dolor que el paciente dice. El paciente dice, tengo un dolor que se me va a tal lugar. Nosotros encontramos esa banda, encontramos ese punto, sí, así, ese es mi dolor. Entonces cuando el paciente dice eso y nosotros logramos reproducir la sintomatología del paciente, bingo. O sea, ahí tendremos éxito. Cuando no, probablemente tenemos que ver cuál es. Por eso es que decimos que hay puntos activos, quiere decir que el paciente tiene dolor espontáneo. Sin mover o con un mínimo movimiento se activa el dolor. Pero hay otros que son latentes, es decir, que de repente el paciente no sabe que le duele, no me duele, pero cuando le presionamos le produce un dolor muy exquisito. O incluso el dolor aparece después del examen, se ha ido a las 2-3 horas, dice, no, después que me examinó me dejó adolorido. No es que hemos hecho algo mal. Bueno, podría ser que hemos presionado mucho, pero generalmente hay puntos latentes que podrían activarse horas después. Entonces también es bueno considerar. Hay muchas hipótesis para explicar cómo es que se da. Esta es la más aceptada, dada por el doctor Mense, que se llama hipótesis integrada, donde habla de que hay algún problema en la recaptación de la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Como consecuencia de eso, hay una contractura frecuente de un paquete de fibras musculares de un determinado músculo que generalmente es por una sobrecarga, mucho trabajo, posiciones mantenidas en el tiempo, ¿no? Y otros factores que vamos a ver, ¿no? Factores desencadenantes o perpetuantes, que finalmente terminan en que estas fibras musculares están acortadas permanentemente, no se relajan. Y cuando entra la aguja, produce una lesión, por supuesto, pero esta lesión, entre otras cosas, produce el factor de liberación plaquetaria. De allí es que después se usa el plasma rico en plaquetas y todo. ¿Por qué? Porque ahí se observó que una de las sustancias que se produce, ¿no?, es esta. Y eso genera regeneración. Entonces al final cortamos, es como que anuláramos esas fibras que están disfuncionales y generan otras que eso hace que el dolor calme. Este estudio, para demostrar eso, el doctor Shah fabricó, con un grupo de ingenieros, en realidad, una aguja delgada como es la aguja de acupuntura, pero hueca. Hizo una microdiálisis. Entonces, punzó
los glúteos de cada pacientes, donde uno era el que tenía el dolor, otro no. Entró a este nudo, a esta banda T, a este nudo, punto gatillo quiero decir, y dosó la cantidad de sustancias y encontró que en las que había punto gatillo había más estas sustancias como ácido araquidónico, como bradicinina, como sustancia P reactiva, etc. Muchas sustancias que se llaman algógenas, que se han llamado algógenas. Entonces, no hay otro estudio después de este, y por eso es que también algunos dicen, no, esto no existe, porque ¿qué más puedes demostrar? Sin embargo, como les decía al comienzo, la cantidad de pacientes que hay, tratados de estudios que hay, y ustedes pueden poner dry needling en el PubMed, pueden ver que hay un montón de estudios que hacen decir que no se ha podido demostrar, porque es difícil in vivo una persona que está como haces, no es una biopsia, ¿no? Pero el efecto clínico sí es indudable. Entonces acá nos vamos a detener un poquito para los factores desencadenantes. Esto es importante porque estas son las razones por las cuales el paciente va a venir. Es decir, el paciente viene generalmente y dice, me duele. Pero es importante que le preguntemos, a ver, ¿desde cuándo? Claro, pero ¿qué estaba haciendo? O sea, ¿en qué circunstancias apareció su dolor? A veces solamente nos quedamos con que le duele. ¿Dónde le duele? La cadera. Ya, vamos a palpar o pedimos una imagen. Ah, ya, hay artrosis. Bueno, ese es su diagnóstico. Sí, pero eso ya lo sabemos, a lo mejor viene referido del traumatólogo, de otro médico con ese diagnóstico. O sea, eso ya no es novedad. ¿Qué es lo que vamos a aportar nosotros? Saber un poco el origen. Y ese origen pueden ser los factores desencadenantes. Es decir, ¿cuál fue la gota que rebalsó el vaso? ¿Qué hizo que apareciera esto? Porque eso no es de la noche a la mañana. Es decir, ha habido acumulación de algo, en un momento rebasó. Y esos son los factores. Entonces, dentro de las más comentadas o comunes, podríamos pensar más en las posturas, ¿no? Sin embargo, no son. Hay otras, como enfermedades crónicas, ¿no? Como también problemas de, de fármacos o disfunciones, pero lo más frecuente en este día son las posturas. El solo hecho de tener una postura, mala postura, significa que carga más. Por ejemplo, el hecho de que los hombros estén así hace que el trapecio, o sea, toquen a ver su trapecio, ahí, con los hombros antepulsados, tóquenlo, ¿de acuerdo? Ahora lleven los omóplatos hacia atrás y se desactiva. Palpen, primero así y luego así. Y vean que hay menos tono cuando los hombros están hacia atrás. Entonces, una cosa tan simple como, ah, sí, pero como estamos mucho tiempo así, o en ese camino, entonces esto se va a hacer más crónico. Y luego, entonces, esto es lo que originó, eso es ya el pasado. Pero también a veces suelen haber factores que hacen que le ponemos la aguja, mejora, pero de repente vuelve a lo mismo y vuelve a aparecer. Entonces, a esos factores se llaman factores perpetuadores. Muchas veces, y ya la doctora Traver lo decía, que hay que considerar, o sea, no todo es que la aguja ya le mejora, porque generalmente hacemos el procedimiento, vemos que no puede ser, ponemos la aguja y volvemos a evaluar en ese momento. Y podemos lograr el objetivo, que mejoró un poco, y de repente necesita otra sesión, ¿no? Pero tenemos que saber, y de esto hay algo que está muy en boga últimamente, que tiene que ver con los déficits de vitamina. O sea, ya estaba escrito hace tiempo, y también en el estudio de la fascia, la doctora Carla Esteco, al descubrir que también esta falta de estas vitaminas también altera la densificación de la fascia. Y entonces no hay ninguna novedad que las vitaminas también son necesarias en el tratamiento del dolor crónico. O sea, ya lo saben, pero ¿por dónde? ¿Por qué? Porque hace que activen los puntos gatillo que se van a producir por sobrecargas de diferente forma. Entonces, si a un músculo lo hacemos trabajar, lo esclavizamos, por decirlo de una manera, la respuesta de este músculo va a ser que va a trabajar más y más hasta que va a generar puntos gatillo. Esa sobrecarga puede ser voluntaria, ¿no? O involuntaria. Voluntaria, tanto así como, por ejemplo, cargar más peso porque tengo que hacer un trabajador, o en el gimnasio uno hace más carga y después dice, me duele, pero no, tiene que doler, ¿no? Hay esa creencia de que si duele en el gimnasio está bien, es lo normal,
y que después pues se pasará, pero después necesita otra vez seguir haciendo eso y generalmente está causando, digamos, una incomodidad y que a la larga va a terminar siendo una lesión tendinosa o articular. Otro a destacar es el sedentarismo. Y al final en eso estamos metidos todos, ¿no? Más o menos, porque nos cuesta, y al humano en general le cuesta moverse, hacer ejercicio, estar en actividad física, porque digamos que como el sedentarismo hace que aparezcan puntos gatillo, pues principalmente porque los músculos se inactivan, porque los músculos pierden tensión, porque pierden fuerza, porque el cerebro, cuando nosotros no nos movemos, estamos dándole el mensaje a nuestro cuerpo de que no es necesario tener mucha fuerza, no tener activos ciertos músculos, entonces esto genera este círculo vicioso, ¿de acuerdo? Pero también a veces tenemos pacientes con hiperelasticidad. El 40% de la población tiene hiperelasticidad. Y entonces esto hace que esta inestabilidad genética haga que para determinado movimiento tenga que tener mucho más fuerza. Y entonces estos pacientes, si no consideramos esto, siempre van a tener puntos gatillo, van a tener dolor y vamos a decir, bueno, podemos decir, bueno, siempre vas a tener que hacer terapias. No, a lo mejor simplemente si mejoramos algún ejercicio en alguna región, mejorarán los síntomas y de repente ni siquiera tenemos que punzarlo. Entonces es muy importante esto porque puede que con esto no necesitemos punzar el músculo. Pero también hay factores, digamos, que van a activar, ¿no? Algunos directos y otros indirectos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Decían algo? Ok. Bueno, entonces, tenemos mecanismos activadores directos y algunos que son indirectos. Es decir, por ejemplo, habíamos hablado de la vitamina B12, pero también otros como el hipotiroidismo o el déficit de fierro. O sea, es tan frecuente la anemia, ¿no?, en nuestros países y a veces lo echamos por tierra pero no, o sea, ya estaba estudiado y todo. Entonces, eso de que ahora hay toda una corriente de la medicina integrativa y todo, ¿no? Pero en realidad tiene una explicación por dónde va. No solamente es el hecho de que falte, sino que afecta la sensibilidad y de la aparición de los puntos gatillo. Bueno, entonces vamos a manos a la obra. La punción seca en general tiene hay dos tipos, ¿no? La punción seca y la punción húmeda que hemos comentado. Y dentro de la punción seca tenemos superficial y profunda. La punción superficial es aquella donde la aguja se introduce pues apenas 2-3 milímetros. Y es la primera que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a usar y van a escoger algún lugar así adrede entre cada grupo que le duela un poco. ¿De acuerdo? Y van a hacer un movimiento, vamos a poner las agujas y luego van a ver cuánto de diferencia hay. Y van a experimentar. Esto es pura analgesia, nada más. Puede ser que dure esta analgesia o puede que de repente, si es un dolor muy agudo, le mejore y de repente el dolor vuelve. Por eso que no es la más efectiva, pero dependiendo porque también como esta no duele nada, porque el paciente apenas le diga esa aguja ya le está doliendo, ¿no? Aguja, ya le dolió. Entonces tener la experiencia primero de hacer la punción superficial nos ayuda un poco a decirle, mire señor, hay una forma en que podemos mejorarle más rápido, sí, dígame cuál. Vamos a poner unas agujitas, utilizamos este término, un diminutivo, muy delgadas, y es muy importante, que no van a doler. Voy a poner la primera y usted me va a decir, si incomoda, las va a sentir, pero no va a doler. Entonces vamos a poner 3 o 4 y va a estar ahí unos minutos y luego eso vamos a retirar y vamos a probar el movimiento. Si está mejor, muy bien, se va. Pero si no está mejor, de repente vamos a tener que poner un poco más profundo. Entonces ya con eso nos damos cuenta, porque si con la punción superficial el paciente dice, o sea, no es candidato para hacer una punción profunda, tenemos que utilizar otras estrategias. Y eso también es importante, saber liderar, conducir, tener en cuenta el tipo de paciente. Generalmente cuando el paciente está, digamos, muy adolorido o está adolorido, ha hecho ya muchos tratamientos o algunos, va a estar convencido
de que quiera mejorar algo rápido, porque cuántas veces tiene que ir a la terapia, eso básicamente, ¿no? Al margen de lo que cueste, el tiempo realmente cuenta mucho. Acá un banco hace tiempo hizo un eslogan que decía que el tiempo vale más que el dinero, y creo que tienes certeza. El tiempo a veces vale más que el dinero. Algunos comentarios sobre las agujas. Ahorita ya les van a pasar sus agujas, pero de las agujas hasta hace unos años solo existían las agujas de acupuntura y como tal, ¿no? Pero luego se creó las agujas de punción seca, que es la que vamos a usar. Y la diferencia es que cuando vistas al microscopio electrónico las agujas de acupuntura, que generalmente se hacen en la China, tienen algunas irregularidades, por decir menos, ¿no? Entonces, cuando uno solamente introduce la aguja, pues no va a haber ningún dolor. Pero cuando hacemos la punción seca, vamos a agujear. O sea, vamos a entrar, sacar, hasta encontrar, o sea, vamos en dirección al punto gatillo. No es también que vamos a, como si fuera una liposucción. No, sí. En el hospital que yo trabajo, ahí nosotros no tenemos aguja de acupuntura ni de punción seca. Nosotros utilizamos la aguja de insulina para hacer la punción seca. Nos va bien, es con lo que tenemos. Perfecto, es el efecto aguja, de lo que hablamos, ¿no? Solo que obviamente es más incómodo, ¿no? Yo también recuerdo que durante mi formación como residente me pasaba de que ciertos pacientes haciendo electromiografía decían, doctora, el tratamiento que me hicieron me fue súper bien, y no, pero lo que le hicimos fue un estudio, y con la aguja de electromiografía también he visto, y en algún momento traté de hacerlo cuando miraba que tal vez estaba haciendo la electromiografía, y vi algún paciente y me decía, doctora, ahí me duele muchísimo, y yo sentía que había una banda tensa, aunque no es lo adecuado, pero lo vi y lo viví, porque al inicio en Honduras no se practica mucho la punción seca. Entonces yo no entendía y decía, ¿qué habrá pasado? Y ya después, cuando me certifiqué, fue que entendí, ¿verdad? Lo que había sucedido era que se había liberado el punto. Exactamente. Entonces, eso. Y acá tenemos, entonces, esta aguja, ¿no? De punción seca es más lisa, es más rígida, porque también cuando vamos a agujear, imagínense el músculo glúteo, que es más profundo, y a veces las fibras que estamos buscando están justo más profundas, y tenemos que llegar hasta tocar con la punta del hueso, de la aguja, el hueso, ¿no? Como referencia. Siempre tenemos que tener una referencia, y luego encontramos, y si la aguja normalmente de acupuntura se dobla, entonces se hace difícil mantener la dirección, porque más o menos como en la ecografía, un pequeño movimiento de la mano cambia la dirección. Perdemos al punto gatillo, ¿de acuerdo? Entonces es importante esto. Y tenemos la diferencia con, bueno, o sea, de un ambiente, una aguja hipodérmica, ¿no? Y una aguja de coser y la aguja de acupuntura. Sí que realmente es delgada. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a hacer una práctica con un paciente real. Tenemos un doctor que está con mucho dolor, entonces primero vamos a ¿no, doctor? Vamos a hacer la punción. ¿Me ayudan por favor con esta milla? Bueno, nuestro colega tiene que viajar en un momento y sé que está con algún dolor, entonces vamos a hacer con él la punción superficial primero, ¿de acuerdo? Primero lo examinaremos, nos contará brevemente esto, ¿no? Porque para no extender el taller, esto es algo que no está planeado, pero vamos a aprovechar el momento y a ver si lo podemos ayudar a nuestro colega. Vamos a hacer la punción superficial, pero primero vamos a examinarlo rápidamente, vamos a escucharlo y vamos a ver qué movimiento vamos a encontrar como el verificador para saber que está mejor o no. ¿De acuerdo, doctor? Tome asiento. Por favor, coméntenos su historia. Ok, buenas. Tengo 2 años con un problema, tengo un dolor que lo vengo tratando ya con diferentes abordajes, pero que viene desde la zona del cuello hacia la zona de la escápula, como si fuera en dirección del elevador de escápula, a veces el infraespinoso y el deltoides. Ese es mi dolor. No tengo limitación para nada. Me duele cuando estoy es postural, cuando estoy en la computadora, sí, ahorita me duele, me está molestando, sí, sin mover nada me duele, exactamente. Vamos a examinar el rango y vamos a ver si
Perfecto, perfecto. Excelente. Volteamos, doctor. Entonces, esa es su postura habitual, solo nosotros vamos viendo, ¿no? ¿Qué podría estar pasando en general? Porque no es que acá vamos a hacer tratamiento postural, pero nos va a dar una idea de cómo está nuestro paciente. ¿Y qué es lo que vemos rápidamente? ¿No? Un poquito la cabeza adelantada, ¿no? Vemos una antepulsión, que esto puede ser muy frecuente, ¿no? Pero podemos un poquito darnos cuenta esto, ¿cierto? Ya, bueno, hasta ahí. Luego vamos a hacer básicamente el rango articular para ver cómo está esto y también tener después el patrón de, digamos, de ver si mejora o no. Estoy mirando de frente, vamos a inclinarnos a la izquierda. ¿Molesta? ¿No? Ahí. Un poquito. Es una cosa leve, pero nos vale para poder después comparar. Nuevamente, despacio. Allí y acá. Ahora vamos a la rotación, despacio. Y para el otro lado. ¿Molesta ahí? Ahí. Entonces, tenemos que cuando inclinamos para este lado y cuando rotamos para ese mismo lado, hay alguna incomodidad allí. O sea, eso es lo que vamos a ver. Después de poner la aguja, haremos eso. Luego haremos algún movimiento porque veo que las escápulas están, digamos, no están muy estabilizadas, no están bien en su sitio. Sin embargo, eso puede no ser importante. No necesariamente es anormal. Llevamos las escápulas hacia atrás, doctor. Incomoda ese movimiento, ¿no? Regrese a su sitio, ahí. Perfecto. Entonces, él siente que cuando... Del escápula. Ok, por acá. Ajá, ok. O sea, para este lado. Entonces, de acuerdo. Entonces, perfecto. Así que sí fueron todos los pacientes que nos están ayudando. Perfecto. Entonces, ya tenemos esta idea porque él conoce a su dolor. Los pacientes también saben, sino que no tienen las palabras para decir. Me duele allí, sí, justo. Entonces, a eso le decía que cuando vamos a palpar, busquemos ese lugar que es el que reproduce sus síntomas. Y entonces vamos ahora también a hacer el movimiento de los brazos. Levante los brazos arriba, aunque ya nos dijo que no. Baje, ninguna incomodidad. Ahora las manos hacia acá atrás, por favor. A la otra también, tampoco incomodidad. Baje. Ahora las manos acá al cuello, por detrás de la cabeza. Tampoco, ¿verdad? Bajamos y vamos a ver solamente la rotación. Nada, rotación completa. Un poquito limitada, ¿no? Pero, y hay dolor, ¿no? Porque eso debería bajar un poquito más. Y hay una pequeña compensación ahí que también nos va diciendo que si el hombro no duele, pero no está como muy saludable. Puede o no ser importante, pero vamos, y está igual, vamos. Está ahí. Esta rotación interna está un poco mejor. Perfecto. De acuerdo, entonces ahora vamos a pedir que, por favor, si puede quitar parestesias. Perfecto. No, hace ejercicio sí, de pectorales. Ok, perfecto. Entonces, por favor, si puede quitarse la camisa. ¿Le duele al quitar? Bueno. Sí, está bien, está bien. Bueno, todo esto entre ustedes va a pasar igual. O sea, tenemos que, no se puede poner las agujas encima de la ropa. Ya. Sí, sería mejor. Gracias, doctor. Entonces, permítame. Echa, por favor, la cabeza acá, los pies acá, boca arriba. Si se puede quitar las zapatillas, mejor. Bien. Una almohada, por favor. Bien. Entonces, más o menos ya tenemos la idea. Él nos ha ayudado con unos datos muy importantes, que hace tiempo hacía mucho ejercicio para pectoral, que es algo de lo muy común. El pectoral genera la producción del escápulo hacia adelante y entonces comienza a alterar la biomecánica del hombro y del cuello. Bien. Entonces vamos a ir evaluando músculo por músculo. Giramos, por favor. Entonces al trapecio, que es el primero de los músculos que vamos a palpar, lo palpamos en pinza. Muchas gracias. ¿Molesta acá? ¿Molesta? Sí, pero no es su dolor. No es su dolor. Sí, entonces acá vamos a palpar un poco, relajado, relajado. Vamos a palpar el pectoral. No duele, ¿de acuerdo? Lo noto tenso y todo, pero no duele.
dorsal ancho, también lo noto, pero no está duro. Ahora, por favor, va usted a voltear para la derecha, por favor, de costado. Su dolor es en el lado derecho. Esto para comparar, ¿de acuerdo? Infraespinoso. Pero tampoco es su dolor, o sea, no reproduce su dolor. Ok, ahora vamos para el otro lado, por favor. ¿Dónde está? Acá, un poquito. Pero no es su dolor. Más profundo. Acá parece ser, esta es parte, o sea, entonces yo voy viendo cuál sí tendría que punzar, ya pensando en la punción profunda, o sea, el trapecio, pero primero el infraespinoso, o tal vez el redondo menor o el redondo mayor, ¿de acuerdo? ¿Molesta acá? Sí, doctor. Recuerden que nuestro paciente tiene que estar en la mejor posición, en la mejor posición. Sí, un poquito menos. Acá también, ¿no es cierto? Entonces todos los rotadores externos están. Entonces algo tiene que ver con la rotación. Usted hace procedimientos, hace ya. Entonces la mano está ahí. Entonces ahí hay un problema ocupacional y para nada nuestra solución sería decirle no haga. Lo mismo para un paciente, o sea, que hace su trabajo, no haga eso. ¿Para qué necesita así un médico? No, necesita un médico para que seguir haciendo, ¿no? Y que no le pegue. Ese es nuestro reto. ¿De acuerdo? Bien, entonces está claro eso. Y hay un dolor que él dijo que tenía por acá. ¿Está acá? ¿No? Voy al elevador un poco acá. Ahí, ya, ¿no es cierto? Está acá. Acá. Ahora, para palpar el romboides, voy a ponerlo sobre este hombro. Por favor, doctor, disculpe. Para este lado, voltee para este lado. El romboides de ese lado lo vamos a palpar. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces voy a palpar en esta forma acá. ¿Molesta acá? Ya, entonces, el romboide, la palpación siempre es a través de la dirección de las fibras. Si las fibras están así, mi palpación no va a ir así, sino va a ir en sentido contrario, porque ahí voy a detectar. Entonces, en este caso tenemos el romboides, pero también tenemos después el paravertebral. Entonces tenemos que saber cuál es, y eso lo vamos un poco a orientarnos. Si yo palpo así, estaré palpando un poco más romboides. ¿Molesta? Ahí, ¿no? ¿Sí? Y si palpo así, estaré paravertebral. Ahí no tanto. No, parece que hay más dolor acá, ¿verdad? No tanto. Allí, ¿no? Y ahí justo este es el ángulo, entonces es el romboides, ¿no? Ya, entonces, pero ¿eso sí reproduce su dolor? Sí. Entonces tenemos allí, ahora, entonces tenemos, y por eso decía que hay puntos que son como los principales y otros son los satélites. Pero sobre todo, imaginemos que el paciente no quisiera punzar sin nada. ¿Dónde tendríamos que trabajar? En la mecánica del hombro, en inhibir el pectoral, ¿de acuerdo? Bueno, esto era del taller en la mañana, pero más o menos es la idea de mejorar la mecánica del hombro, y así podríamos evitar, porque ahí tiene un factor perpetuante que es el trabajo que hace, y mejorar la fuerza de esos músculos, mejorar la lordosis lumbar, la retracción escapular, la movilización dorsal. Eso sería el tratamiento, no es solamente la aguja. Pero vamos a empezar poniendo la aguja superficial, ¿de acuerdo? Y estamos 5 minutos, y luego de eso volvemos a evaluar, y de repente vamos a terminar haciendo la punción profunda, porque claro, no lo vamos a dejar así al colegio. ¿Ok? Sí. A ver, entonces pone del otro lado. Acá. Ya,
posición la punción superficial. Recuerden que la punción superficial va a estar en esos músculos, solo vamos a buscar solo analgesia. Entonces, vamos a poner los guantes. Prefiero yo hacer de inicio solo superficial, ¿no? En él, por ejemplo, que ya se ha desgatillado, podríamos hacer de frente la profunda. Pero en general siempre comenzar primero con la superficial, porque esa es inocua. Y saber si ha mejorado un poco, nos da una idea de cómo está el paciente. Si no ha mejorado nada, de nada, este paciente sí va a ser un poco más difícil de manejar, que probablemente sea su caso, no lo sé, ¿de acuerdo? Depende del músculo, ahora lo vamos a ver, depende de cada músculo. Entonces tenemos esto. Vamos a usar agujas 0 kilómetros, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, el alcohol, el guante, no, eso no uso de protección solo para el paciente, sino para uno, porque a veces puede uno punzarse. Y la posibilidad de que atraviese el guante, aun que el paciente esté seropositivo, ¿no? Es muchísimo menor. En cambio, sin guante hay más probabilidades, ¿no? Entonces siempre es importante que nos protejamos. Y pasamos el alcohol de rigor. Puede usarse otro antiséptico tópico, ¿de acuerdo? Y está en esa posición tranquilo, le incomoda ahí, está contento. Entonces vamos a poner en toda esa zona. Le vamos a decir que esto no va a doler, pero va a sentir, pero no va a doler. Un paciente que dice así es un paciente de punción seca. O el paciente es un paciente que dice, a mí me